Muy buenos días, mis queridos alumnos. Un saludo a todos los que están conmigo esta mañana. Anaí, Anita, Bexabé, Brian, eh, Deyanira, Eika, Eric, Estefano, Fabio, José Diego, Leticia, Estefano, Luciana, Maricielo, Rosalinda, Renzo y Siobet. Bienvenidos esta mañana a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto saludarles. Estamos en la semana 8, en la penúltima semana de actividades. Estamos hoy día miércoles 14 de junio. Estamos terminando ya, estamos mitad de semana y terminando ya el bimestre, chicos. Coloquen sus datos, sus nombres en el chat de este Meet para que se grabe la asistencia del día de hoy. Muy contento siempre con ustedes de poder trabajar juntos, de poder, sobre todo, interrelacionarnos, que esa es la idea, eso es algo que es muy importante. Cada semana podemos, por lo menos por ahora, encontrarnos de esta manera, ¿ok? De saber de ustedes por lo menos un poquito, de saber de ustedes un poquito con respecto a nuestras actividades académicas, ¿ok? Bienvenidos a todos mis queridos alumnos. Muy bien, tenemos en la pantalla una imagen que quería proyectarles como inicio de la sesión que el día de hoy tenemos. Realmente pocos son en el Perú las revistas que se han identificado con los peruanos, con las necesidades del peruano. El peruano, chicos, por historia siempre ha sido un peruano que ha sufrido mucho. Mucho ha sufrido el peruano. Quizás no hemos vivido relativamente quizás algunas épocas de bonanza, de paz, de tranquilidad, pero por lo general el peruano siempre ha sufrido, siempre ha sufrido. Pero a la medida que ha sufrido, el peruano siempre se ha levantado y siempre ha entregado al mundo lo mejor, lo mejor. Talentos innatos, talentos importantes que se han suscitado a lo largo de la historia del Perú. Estamos pronto a poder celebrar el bicentenario, ¿verdad? Estamos pronto a poder celebrar este momento histórico de 200 años de libertad. Y de la mano de la libertad, obviamente, de la mano de la libertad, está de alguna otra forma el hecho que nacieron grandes hombres, escritores, que a través de la literatura comenzaron a poder reflejar todo lo que estaban viviendo en ese momento, todo lo que se estaba viviendo. Usaron todos los recursos que habían a su alrededor para poder plasmar las realidades de ese momento, las realidades de ese momento. Y aquí tenemos la portada de una revista que era el título de un movimiento en el Perú del siglo XX, casi inicios del siglo XX. Era un movimiento en la cual en el Perú se estaba viviendo, en la cual se estaba trabajando, y usaron la revista como un medio comunicativo para poder tratar los temas de la actualidad nacional de ese tiempo. Pero esta revista nació en un círculo de escritores literarios, muchos de ellos jóvenes, que comenzaron en la universidad a reunirse y a poder crear círculos universitarios, círculos literarios. Y aquí tenemos el nombre de una de las revistas de ese tiempo. La primera revista fue la revista de El Mercurio Peruano, que era la época de la independencia. Más adelante va a venir El Amauta con José Carlos Mariate y otra gran diario. Y aquí tenemos quizás el segundo diario, llamado la revista Colónida, que nació dentro de un grupo llamado Colónida. Esta revista se lanzaba quincenalmente, donde trataban temas de literatura, de arte, de ciencias sociales,
y obviamente con colaboración de escritores hispanoamericanos de ese momento. Y aquí tenemos al director de la revista Colónida, un gran autor, escritor de la literatura peruana, Abraham Valdelomar. Sin lugar a dudas, un gran, pero gran escritor, el gran Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar fue el director de esta revista llamada Colónida. Esta revista llamada Colónida marcó el inicio de un nuevo movimiento en América. Un movimiento titulado el posmodernismo literario. Ese fue el movimiento que nace en los círculos de la universidad. El posmodernismo literario. Fue un movimiento importante, fue un movimiento que nació, como habíamos mencionado, en los círculos netamente de las universidades en Lima, y que se extendió a todo el Perú, pero especialmente se trabajó en la parte de la costa peruana. Y el gran precursor de este movimiento fue el gran escritor Abraham Valdelomar, que lo vamos a estudiar la próxima semana, a este gran escritor llamado Abraham Valdelomar. Pero el día de hoy queremos conocer un poquito el pensamiento de este grupo, el grupo Colónida, y todo lo que trajo al movimiento literario que hoy día vamos a ocuparnos. Nosotros ya la semana pasada habíamos estudiado el modernismo, luego habíamos estudiado lo que era el simbolismo. Ahora nos corresponde estudiar lo que es el posmodernismo literario, el posmodernismo en la literatura. Prácticamente el posmodernismo era un movimiento americano, era un movimiento peruano especialmente, fue un movimiento de transición cultural entre el modernismo y lo que sería más adelante el vanguardismo. Ahora, estos dos movimientos de la literatura eran dos movimientos que nacieron cerca de los años 1900. ¿Y cuál fue la característica histórica de este movimiento? Sin lugar a dudas, esta característica histórica de este movimiento era básicamente los cambios trascendentales que el Perú estaba viviendo en ese tiempo. ¿Y cuáles eran los cambios que el Perú estaba viviendo en ese momento? Bueno, el Perú estaba viviendo en ese momento cambios históricos. Estaba viviendo cambios políticos a la entrada del siglo XX. Habían cambios que el Perú estaba viviendo en ese instante, en ese video, en ese tiempo. Cambios que el Perú estaba viviendo en su entorno de ese momento. El Perú estaba saliendo de la guerra con Chile, de las consecuencias que trajo la guerra. Luego de hecho el Perú estaba viviendo un periodo de reconstrucción nacional. El Perú estaba viviendo con la necesidad de reconstruir el país. Nuestro territorio, nuestra economía estaba por los suelos. Por lo tanto, se necesitaba del apoyo de los peruanos para levantar al país. Es ahí en esa situación en donde nuevamente aparece uno de los problemas importantes que en toda la política en realidad del Perú por historia ha pasado, que era el tema de la corrupción o el tema del gobierno burgués en el Perú. Y aparece una clase en el Perú de gobernantes a inicio del siglo XX que van a dirigir nuestra patria, que van a dirigir nuestra nación, denominada la República Aristocrática.
El Perú estaba viviendo una república, sí. El Perú era un país democrático, republicano, pero gobernado por la aristocracia. ¿Y quiénes son la aristocracia? ¿Quiénes son la aristocracia en el Perú? Bueno, la aristocracia en el Perú son aquellos dirigentes, aquellos hombres y mujeres que tienen dinero, aquellos que solamente les interesa el dinero, que viven de los lujos, que viven sin lugar a dudas de las situaciones que el Perú básicamente tiene. No les interesa tanto los cambios, no les interesa tanto el hecho de poder saber si unos comen, otros no. Viven para sus propios intereses. Y el Perú estaba viviendo lo que se denominó la República Aristocrática. Para más información, ustedes pueden leer un buen libro de historia o internet o su profesor preguntar en qué consistió esos cambios de la República Aristocrática a inicio del siglo XX. Pero ese era el contexto del posmodernismo. Se le llamó posmodernismo porque obviamente el Perú estaba entrando en una etapa de cambios políticos, económicos, sociales, después del modernismo. El Perú, este posmodernismo es una corriente peruana, propiamente peruana, por lo tanto, fue un movimiento después del modernismo en la cual se vivió. Y en esta situación, como habíamos mencionado, nace básicamente lo que es la República Aristocrática. Y creo yo que ese es un evento muy importante porque la República Aristocrática va a sobrevivir por muchos años. Por muchos años. Va a sobrevivir básicamente casi hasta media mitad del siglo XX en el Perú. Hasta más o menos los años 50, 60 todavía se estaba viviendo una república aristocrática que va a ser el móvil por la cual muchos peruanos van a luchar, y especialmente el campesino, el hombre rural, va a reclamar sus derechos. Nosotros en el tercer bimestre vamos a estudiar lo que es el indigenismo en el Perú, producto justamente de la lucha entre el indígena y la república aristocrática. Por eso es importante, mis queridos alumnos, ubicarnos en el tiempo. ¿Cómo estaba viviendo el Perú? El Perú ya estaba viviendo una época contemporánea, estamos ya en el siglo XX. Estamos viviendo una época contemporánea. Y lo primero que aparece en la época contemporánea dentro del posmodernismo literario era la República Aristocrática. Vamos a ver, a través de este pequeño reportaje sucedido en el Perú, vamos a ver en qué consistió esta República Aristocrática, quiénes son los actantes, los personajes de esta República Aristocrática, y de qué forma podemos ligarlo con la literatura posmodernista. Tiene mucho que ver con el posmodernismo literario. Sí, profesor. Hemos venido aquí, al Parque de Lima, para inaugurar este programa sobre la República Aristocrática. ¿Este parque es muy aristocrático o qué, profesor? Pues es un concepto que acuñó don Jorge Basadre para referirse a los años que corren a comienzo del siglo XX. Ya. La época del llamado segundo civilismo. Y en este parque, sí, pues en estos alrededores, es que circulaban las grandes familias, era el teatro de sus paseos. Ah, qué bonito, profesor. Aunque el Palacio de la Exposición que está ahí al fondo, ya, fue construido en realidad en la época del Guano, por el presidente Balta. Ah, había mucha plata. Eso. La República Aristocrática. Años atrás, en su conocido libro sobre la historia de la República, Jorge Basadre acuñó el concepto de República Aristocrática. Con ese título, Basadre analizó los años que van de 1895 a 1919. El gran historiador tacneño pensaba que la época había estado dominada por un grupo de grandes familias que dispusieron tanto del poder político como del económico. Estas familias estaban estrechamente emparentadas y formaron un círculo cerrado que poseía una mentalidad aristocrática. Este periodo logró una superior estabilidad política que la habitual en el Perú de entonces.
Con alguna excepción, la conducción política de aquellos días estuvo a cargo del Partido Civil. Era el segundo partido con ese nombre. Fue liderado por una nueva generación distinta a la de los fundadores que ejercieron el poder en los 1870, con Manuel Pardo a la cabeza, fundador del Partido Civil. El concepto de república aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en un libro publicado en 1980. En ese texto se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana, argumentando que no había sido dirigente. Es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente, pero que a la vez se habían subordinado a las grandes inversiones de origen extranjero. Los señores de la época habrían sido autoritarios y cerrados adentro del país y al mismo tiempo abiertos y entreguistas con el de afuera. De esta manera, la clase dominante habría sido aristocratizante, en el sentido que era rentista, ociosa y dedicada a los placeres mundanos. Es más, la condición de subordinada dentro de su propio país fue adquirida por la clase dominante precisamente en estos años. De acuerdo a esta interpretación, el contrato Grace, firmado por Cáceres en 1889, permitió la invasión del capital extranjero y la subordinación del Estado y del capital nacional frente al imperialismo. Hacia fines de los 80, el concepto de república aristocrática fue cuestionado y sometido a revisión. El historiador Alfonso Quirós encontró una clase dominante nacional bastante activa y emprendedora. En su interpretación, después de la reconstrucción que siguió a la Guerra del Pacífico, la economía nacional se liberó del rentismo propio del guano. Esa excesiva dependencia en un solo producto de exportación, el guano, estaba impidiendo el despegue capitalista del país. Por ello, los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fueron duros, porque el país recién salía de la derrota. Pero a la vez fueron años signados por el despertar del capitalismo. El signo de los tiempos no sería entonces la perpetuación de la mentalidad aristocrática, sino el desarrollo de la iniciativa capitalista. Hay que reconocer las dos cosas, que era un grupo oligárquico pequeño y como tal los lazos matrimoniales, amicales, le daban un carácter cerrado, sin duda. En ese sentido podríamos entonces refrendar que era un grupo cerrado, oligárquico, que manipulaba la política. Pero por otro, es cierto que tenía un espíritu empresarial, capitalista, que harían que la palabra aristocrático no sea muy adecuada, ¿no? Un conjunto de instituciones científicas y económicas venían a confirmar el particular dinamismo de los señores de la época. El espíritu emprendedor capitalista habría asomado de una manera ya moderna en el Perú de esos días. Ellos consiguieron la recuperación de la economía peruana tras la catástrofe de la guerra con Chile. Creo que el gran logro de esa generación empresarial sería ese. Después, muchas de esas empresas, sobre todo en el campo de la minería, pasaron a manos... Muy bien. Hemos visto ahí un poquito sobre lo que sucedió en el Perú en ese tiempo con la República Aristocrática, con todos los eventos que marcaron el inicio de una sociedad cerrada, de grandes privilegios, de hombres y mujeres que en realidad fueron familias adineradas. Eso permitió que los escritores postmodernistas se alejaran un poco de esa vida ostentosa. Lamentablemente el Perú, desde esos tiempos, se volvió un Perú muy marcado por clases sociales. De ahí más adelante el Perú va a adoptar esos hábitos de vida de rechazo, menosprecio, racismo y todos esos eventos que marcaron. Gracias pues a la influencia y el modelo de presidentes que en ese tiempo estaban dentro de ese grupo cerrado llamado República Aristocrática. Y es en ese contexto que nace obviamente el posmodernismo. Nace como una forma de retornar a la realidad inmediata. Una de las características del posmodernismo es que se retomaba
a una vida tranquila. Rechazaban los lugares exóticos, los temas fantásticos que antiguamente tenían los modernistas, por ejemplo. Y los postmodernistas buscaron recuperar la emoción de las cosas humildes, las cosas simples de la vida. Por eso lo que más ahondaba el postmodernismo es que los peruanos vivieran una vida tranquila, humilde, que volviéramos a esos aspectos de las tradiciones populares que van a ensalzar a nuestro país, que debe dirigir nuestro país. Era una literatura más confidencial, era una literatura más intimista. Los postmodernistas hacían una literatura sencilla, humilde. Ir a esas pequeñas cosas que nos hacen felices, decían los postmodernistas, chicos. Y Abraham Valdelomar, el escritor que vamos a ver el día lunes, él trabajó estos temas de una literatura más cercano a la realidad inmediata. Los postmodernistas tenían como temas describir el paisaje natural de una forma tan sencilla. Ellos amaban el turismo. Yo pienso de que el postmodernismo es una literatura del turismo. Nos lleva a conocer a un Perú profundo por su naturaleza, por su arquitectura, por su escultura. Qué bonito, de verdad, es conocer al Perú y la gran variedad de cosas que tenemos. Los postmodernistas, de alguna manera u otra, buscaban ese tipo de literatura. En segundo lugar, ellos buscaron el sencillismo y la depuración de las formas de la expresión estética. Los modernistas literarios, como vimos con Rubén Darío, José Martí y otros escritores como Chocano, usaban un lenguaje muy complicado quizá de entenderlos, ¿verdad? Ellos usaban un lenguaje más refinado, más culto, palabras quizás un poquito extrañas. Pero los postmodernistas se van a alejar de eso y van a buscar un lenguaje más sencillo. Van a limpiar ese tipo de lenguaje, van a depurar ese tipo de lenguaje. Van a evitar colocar un lenguaje decorativo, de figuras literarias, de expresiones un poquito complicadas. Y van a transmitir una literatura cuya expresión sea más clara y sencilla. Más clara y sencilla. Entonces vemos que el postmodernismo nace en un contexto político, económico y cultural en donde las personas del Perú estaban adoptando modas extranjeras. Por ejemplo, a inicio del siglo XX, el Perú todos querían viajar a Francia porque creían que Francia era el lugar de la luz, la ciudad de la luz en París, y adoptaban moldes y formas de vida de otros países. Los peruanos eran muy esnovistas, imitaban muchas cosas del extranjero. Aparte de eso, el término república aristocrática era un término europeo. La nobleza o la burguesía es un término europeo. Francia, Alemania, España vivían, sus presidentes, sus reyes eran aristócratas, tenían dinero, querían poder. Y el Perú, los presidentes contagiaron esa manera de gobierno, contagiaron la manera de gobierno de otros países con un círculo privilegiado y literario. Entonces, los postmodernistas dicen, no hay que vivir de esa manera. Tenemos que volver a nuestro pueblo, nuestras raíces. Ver lo que Dios nos ha dado alrededor, la naturaleza, el paisaje, nuestra ciudad, nuestra comida, nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestra literatura. Eso era lo que promovía el movimiento Colónida, encabezado por Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, como director de este diario, promovió este tipo de ideas. La palabra colónida surgió en el Perú entre los años 1915 y 1916, como respuesta al espíritu elitista, como respuesta a ese grupo aristocrático, como una reacción contra ellos, que aún persistía en nuestro Perú y especialmente en la literatura. Este movimiento colónida propugnó la ruptura con el academismo hispano, que ya no hay que imitar lo que hay en Europa, ni mucho menos de España. Tenemos que ser libres ya y tenemos que renovarnos en nuestros temas de literatura y en nuestra propia cultura, decía el grupo Colónida. Y en ese empeño nacieron una gran generación de artistas y escritores. Muchos de ellos eran jóvenes de provincia. A partir de aquí vamos a ver, en la literatura peruana en el tercer trimestre, vamos a ver a escritores que son de provincia. Abraham Valdelomar nació en Ica.
César Vallejo nació en Santiago de Chuco. Ciro Alegría nació en Huamachuco. José María Arguedas nació en Abancay, en Andahuaylas. Chicos, vamos a ver a partir de aquí un grupo de jóvenes que eran de provincias. Casi todos los escritores peruanos que van a venir a continuación eran jóvenes que tenían valores y vivían en provincia. Y a partir de ahí se quería valorar la literatura de la provincia. Ya no mirar la costa, ya no mirar solamente la capital, sino mirar la provincia. Por eso este grupo Colonia, encabezado por Abraham Valdelomar, tenía un espíritu renovador, muchas veces rebelde. Eran individualistas y encontraban gran placer en escandalizar. Ellos criticaban, ponían en vergüenza el pensamiento tradicional y conservador hispanoamericano que vivía todavía en Perú. Muchos no querían desligarse de la cultura europea, muchos no querían desligarse de la cultura española. Por lo tanto, este grupo Movimiento Colonia va de alguna manera u otra a poder criticar, escandalizar básicamente este movimiento, toda la cultura peruana y especialmente la República Aristocrática. Ahora, ¿quiénes fueron estos grandes provincianos, si se podría decir? Bueno, encabezados por Abraham Valdelomar, José María Eguren, lo vimos el día lunes, Pablo Abril de Vivero, Enrique Carrillo, Alfredo González Prada y Federico Mori. Alfredo González Prada era el hermano de Manuel González Prada, el escritor que vimos en el realismo. Entonces, mis queridos alumnos, de eso se trata la literatura postmodernista. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces imitamos lo que hay de afuera? Escuchamos música de afuera, queremos comer, tal vez queremos probar platos más producto de afuera que adentro. No viajamos a la sierra, queremos viajar a otros lugares del mundo, pero no nuestra sierra. ¿Cuántos de nosotros no imitamos las cosas, las actitudes del mundo de afuera? Fuera del Perú, fuera de Sudamérica. A veces nosotros hemos caído en eso, mis queridos alumnos. A veces nosotros hemos caído en el hecho de imitar básicamente las cosas de afuera. Las cosas de afuera. Así que tenemos que volver a nuestras raíces. Aquí en la ciudad de Lima, por ejemplo, cada distrito tiene su cultura. Por ejemplo, en ese tiempo se hacían las festividades comunales. En cada pueblo, quizás los pueblos olvidados del Perú. ¿Conoces tú los pueblos olvidados del Perú? ¿Conoces el turismo peruano? ¿Conoces la sencillez, el retorno a las cosas humildes del Perú? Porque eso era lo que los postmodernistas propugnaban, volver a las cosas sencillas de la vida. Que no hay que buscar grandes cosas, o no hay que admirar las grandes cosas que tiene el mundo de afuera, el mundo europeo, sino lo que tenemos adentro. Tenemos en el Perú gran variedad de riqueza. Gran variedad de riqueza. Y el día de hoy quiero presentarte un pequeño reportaje al Perú sobre una de las grandes maravillas del turismo peruano. Hoy día queremos visitar un poquito el Sur Chico. ¿Alguna vez has viajado al Sur Chico? Espero que tu familia de alguna manera u otra vayan de paseo al Sur Chico. El Sur Chico es muy bonito, estamos a 5 o 4 horas del Sur Chico. Cerro Azul, Cañete, Ica, tenemos Paracas, Nazca, ese es el Sur Chico. Y el día de hoy quiero presentarte un pequeño documental del Sur Chico, un reportaje al Perú, a uno de los lugares más maravillosos que los postmodernistas iban. Abraham Valdelomar iba a este lugar, porque él nació en Ica, y Abraham Valdelomar iba a este lugar. Y uno se imaginará cómo Abraham Valdelomar se inspiraba básicamente en este lugar para escribir. Ahora, un dato más. José de San Martín, de alguna manera u otra, también fue a este lugar antes de entrar a Lima para independizar al Perú. Hoy día queremos conocer Paracas, este lugar paradisíaco, de las cosas sencillas que tiene nuestro país, de las cosas humildes que tiene el país, y esperemos de que
esta corriente nos motiva a conocer más nuestra patria, ya que estamos en el año y en el mes del Bicentenario. Así que vamos a conocer un poquito más sobre Paracas. ¿Qué te parece? Vamos a conocer un poco sobre lo que tenemos en nuestro país. Reportaje al Perú, Paracas. Algunas personas vienen aquí hasta Paracas atraídas por su mar, otras por la magia del desierto, les encantan las dunas, la arena, y muchas vienen por los espectaculares paisajes que hay aquí. Algunas personas vienen aquí hasta Paracas atraídas por su mar, otras por la magia del desierto, les encantan las dunas, la arena, y muchas vienen por los espectaculares paisajes que hay aquí. Pero el motivo principal por el que se creó la Reserva Nacional de Paracas es para proteger su fauna, a sus animales. Vamos a verlos. Hasta 1975, año en que se crea la reserva, el Estado solo tenía como áreas protegidas lugares ubicados en tierra firme. Esa es la diferencia de Paracas. Sus 335.000 hectáreas bañadas por el Océano Pacífico son un santuario para la fauna que habita esta parte del litoral. Paracas es un ecosistema donde costa y mar se mezclan armónicamente. Es el hábitat de 216 especies de aves, entre residentes y migratorias. De 36 especies de mamíferos y 68 tipos de peces. En otras palabras, una rica biodiversidad. En esta zona de acá es muy rica, ¿no?, en nutrientes, debido a que la corriente de Humboldt, y con esta corriente vienen cantidades de nutrientes. Debido a eso es que hay bastante productividad primaria, y esta productividad primaria hace que haya cantidades de recursos, ¿no? Plancton es el alimento principal de la anchoveta, ¿no? Y la anchoveta a su vez es el alimento principal para todo pez que se encuentra dentro del mar. No solamente para peces, sino también el alimento para aves guaneras, ¿no? Ahora vamos donde la vida es más sabrosa. Los tours salen del muelle de Chaco varias veces al día. Primer objetivo, la isla Sangayán. 1 hora y media y tenemos a una de las islas más grandes de la costa. Está justo frente a la península. Paracas es el hábitat del 50% de la población de lobos marinos chuscos. Y ahí los tenemos. La isla es su hogar. Una gran colonia de lobos que en los meses de verano usa la playa para aparearse. Ojo, los lobos son mamíferos y son carnívoros. Y en estos lugares ellos viven felices. Son bastante juguetones, no llegan a ser peligrosos. Incluso en algunos lugares de la costa uno se puede bañar con ellos. Y tomando rumbo norte, avistamos las islas más famosas de la zona, Ballestas, el punto más atractivo del circuito. Un lugar privilegiado para observar de cerca la fauna local. La fauna presente en las Islas Ballestas y en las Islas Chincha representan 18 especies de aves y 3 especies de mamíferos. Dentro de las aves, las que más destacan y las más importantes son las aves guaneras. Tenemos el guanay, el pelícano, el piquero.
Y dentro de los mamíferos tenemos los lobos chuscos, que son los que hemos podido observar en la mañana y que es un gran atractivo para los visitantes que llegan a estas islas, ¿no? Los lobos marinos, el pingüino de Humboldt y las aves en general. Además también de la riqueza que se tiene como destino turístico Ballestas, que representa uno de los principales destinos turísticos marinos de naturaleza en el Perú, ¿no? Las caprichosas Islas Ballestas tienen escenarios perfectos para albergar a las aves guaneras. Esas rocas, las cuevas y esos lugares inaccesibles son de los pelícanos, guanayes, piqueros y pingüinos. Tantas aves la han convertido en una de las principales islas guaneras. Más al norte están las Islas Chincha. Es pequeña, pero en siglos pasados fue muy importante por su gran acumulación de guano. El guano es el excremento de las aves que se convierte en un gran fertilizante agrícola. Los incas supieron usarlo y cuentan que antes de la guerra con Chile, el guano acumulado aquí pasaba los 30 metros de alto. Hoy es el Estado el encargado de acopiar el guano, solo en determinadas temporadas. Lo mismo ocurre en otras islas del litoral. Un abono natural para mejorar la productividad de la costa y sierra. El 65% de la reserva de Paracas corresponde a áreas marinas. El resto está en la costa y en el desierto. Vamos ahora al sur. Esta es Punta Arquillo, donde desde tierra también se puede disfrutar de la vida silvestre. En algunas partes de Paracas hay caletas de pescadores que se han adaptado a trabajar armónicamente con el entorno sin depredarlo. Quizás antes se pescaba sin mucho control, hoy no. Hoy se sabe que hay que conservar el equilibrio, que de estas aguas depende su futuro, que esto genera vida sana y también turismo, una actividad que ayuda a mejorar la vida de todos. Muy bien, quiero que contesten a la pregunta que hay en el chat del Meet. A ver, ¿pero qué hay en Paracas, Deyanira? Yo sé que hay turismo, pero ¿qué hay en Paracas? Ok, vamos participando todos. Desde muy joven acá, acompañando a mis padres porque ellos eran los pescadores artesanales. Luego, a los 12 años, 13 años, empecé a ayudarles a ellos, también como pescador artesanal y también estudiaba. En esos tiempos no había casi nada de turismo. De hecho, me metí a desempeñar la pesca artesanal. Pero con el transcurso del tiempo, el turismo iba creciendo poco a poco y veloz. Y entonces nos dedicamos de lleno a trabajar en restaurante porque notábamos que el turismo se iba arriba. Entonces comenzamos a trabajar ahí, a darle, que poco a poco se iban adornando los platos, diferenciando los platos, cocinando cada día mejor para la atención del turismo. Nosotros vivimos de esto, por eso nosotros cuidamos también la zona. Y estamos rogando de que siga creciendo el turismo para el bien y el reconocimiento de esta zona, que es una belleza lagunilla. Paracas es importante
tanto primeramente para la economía de la población local. Actualmente viene registrando más de 130.000 visitantes entre turistas nacionales y extranjeros. Existen más de 5.000 pescadores, de las cuales requiere, justamente por la gran abundancia de sus recursos hidrobiológicos que presenta la Reserva Nacional de Paracas, principalmente en la zona Laguna Grande, zona de Lagunillas, que son los principales desembarcaderos que encontramos en la Reserva Nacional de Paracas. Contamos con una zonificación, ¿no? Este permite ordenar las actividades, más que todo de pesca artesanal y maricultura. Lo que queremos es que el pescador entienda que el recurso no es para siempre y que requerimos que esto sea sostenible. El aprovechamiento tiene que ser sostenible. El trabajo que realizamos con los pescadores es el trabajo de difusión, el trabajo con ellos es más que todo el esfuerzo que deben ellos realizar y tener conciencia de los recursos que tienen dentro de la Reserva Nacional de Paracas. El aprovechamiento, la conservación y la protección de los recursos, importante para los mismos pescadores, ¿no? Seguramente antes, en otros lugares de la costa, también habían flamencos, pero la gente y el desarrollo los fue ahuyentando. Estamos en Laguna Grande, al sur de la reserva, y aquí empieza la Bahía Independencia, la parte más alejada y virgen de... Muy bien, este es un reportaje a este Perú. Miren ahí las gaviotas. Casi 200 años vio San Martín, y después pensó que serían unos buenos colores para nuestra bandera. Aquí está la enorme y solitaria Bahía Independencia, a donde solo se puede... Ahí estaba la Bahía de la Independencia, ¿no? Lo que ustedes acaban de ver, vamos a retroceder un poquito aquí, era lo que San Martín observó, ¿no? Cuando estaba ahí en Paracas, echado, pensando, ¿no? Cómo lograr la independencia, ¿no? Cómo lograr todas estas cosas. Y vio estas aves guaneras de plumas rojas y de pecho blanco, ¿no? Y pensó mucho en nuestro país cuando observó eso. Chicos, esas son las cosas sencillas que los postmodernistas tuvieron, básicamente. Amaron mucho la cultura peruana. Como ustedes mismos mencionan ahí, la buena pesca, los animales marinos, el turismo, los lobos, las gaviotas, la especie de... El guano. Ustedes saben que en Paracas estaba la concentración del guano. Hace poco estuve ahí en Paracas y estuve cerca de la Bahía de Independencia, ahí en Paracas, en cantidad de guano lanzan las aves guaneras, y eso era el fertilizante que nos daba la economía en el Perú de la época republicana, a los inicios del siglo XVIII y XIX. Entonces, es algo muy importante que estudiemos estas cosas, porque eso nos va a llevar justamente a poder entender nuestra literatura peruana. Y cuando el día lunes estudiemos a Abraham Valdelomar lo que hace es justamente hablarnos de su pueblo, de su tradición, de su natal Ica, donde él nació. Eso lo vamos a ver el día lunes. Pero para terminar vamos a participar con estas preguntas. A ver, chicos, vamos con estas preguntas. A ver, vamos a participar todos ahí en el chat de este Meet. Vamos a participar todos con estas preguntas. Muy bien, chicos, a ver, vamos con esta pregunta. Vamos con la primera pregunta. No es una característica del postmodernismo literario. A ver, de esas 4 alternativas, no es una característica del postmodernismo. A ver. Bueno, en realidad, discúlpame, la pregunta es una característica. Ahí hay que corregir. En vez de no, hay que borrar no. Y hay que borrar no solamente. Y vamos a ver de esas 4 características, ¿cuál es una característica del postmodernismo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es una característica del postmodernismo? A ver, por ahí ya participamos. A ver, otra persona más, otro alumno más. Dime, ¿cuál es la característica del postmodernismo? A ver, marquemos nuestra asistencia con tu participación. A ver, quiero que me menciones cuál es. Hay varios que están participando ahí. Eika, José Diego, Deyaniras, Rosalinda. ¿Alguien más? A ver, ¿qué me puede decir cuáles son una característica del postmodernismo? Muy bien, claro que sí. Alternativa C, se acerca a las cosas sencillas
de la vida. Muy bien, chicos. Excelente, alternativa C. Es un dato sobre el movimiento Colónida. A ver, ¿cuál de esas cuatro es una respuesta correcta sobre el movimiento Colónida? Esta revista de Abraham Valdelomar. Rechaza las normas académicas del modernismo. Muy bien, alternativa C. Correcto, chicos. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Quién es el fundador del postmodernismo literario en el Perú? Que es el director del Grupo Colónida. ¿Cómo se llama? Abraham. Ah, muy bien, correcto, hija. Muy bien. El gran Abraham Valdelomar, que lo vamos a ver el día lunes con uno de sus cuentos hermosos, porque él más se dedica a escribir cuentos. El día lunes vamos a ver el cuento hermosísimo que retrata su ciudad natal, su pueblito natal, que fue en Ica, con el Caballero Carmelo, un hermoso cuento. Frente al refinamiento del lenguaje modernista, los escritores posmodernistas, ¿qué hacían? A ver, ¿qué hacían? Los modernistas hacían una poesía más compleja, más culta, pero los posmodernistas, ¿qué hacían? Ah, optan por la forma más simple y sencilla. Muy bien, ahí a los alumnos que están participando. Correcto, chicos, alternativa C. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra edición. Me alegro mucho de que todos hemos estado por lo menos el 50%, más del 50% participando sobre este tema del postmodernismo en el Perú. El día lunes, en la semana 9, recuerda que tú tienes tenías que haberte aprendido el poema de José Martín, que se llama Cultivo una rosa blanca. Tienes que aprenderte ese poema para entre el lunes o el miércoles yo te voy a tomar. De igual manera va a haber un Kahoot evaluativo el día miércoles, que va a ser un resumen de todo lo que estamos viendo. Como siempre, es un placer. No sé si hay alguna pregunta antes de despedirnos. Si hay una pregunta, alguna inquietud. ¿Quedó claro entonces, chicas? Sí, chicas y chicos. Muy bien, envíen sus tareitas. A ver, una vez aprovechando que estamos aquí un ratito. Por ejemplo, de la semana 6 de Blasón. A ver, por lo menos han presentado ahorita Manuel Paredes, Anaí, Anita, está Estefano, Fabio, Yomeli, Eika, Leticia, Luciana, Maricielo, Rosalinda, Renzo. Hay algunos que están ahí. Ya, eso es de la semana 6, sus tareas que han presentado, ya sobre Blasón, ya en literatura. Hay algunos que no me están presentando todo el día, chicos. Sobre el discurso en el Politeama, por ejemplo, han presentado también 12 alumnos. Ustedes son bastantes: Fabio, Eduard, Leticia, Anita, Maricielo, Estefano, Luciana, Rosalinda, todos ustedes allí. Tenemos también a Anaí, Renzo, Eika, Deyanira, Luciana, Estefano, Maricielo, Rosalinda. Entonces, chicos, todas sus tareas lo van a presentar todo, y aún los que faltan lo van a presentar hasta el día viernes 23. El día viernes 23 se termina la clase, o sea, la próxima semana es nuestra última semana de clase. Por lo tanto, el día 23, ustedes van a presentar hasta esa fecha todas sus tareas. Aquellos que no presentan, pues, asumen los resultados, chicos. Ya estamos avisando. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor.